Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la plataforma de Facebook y están con nosotros también en la plataforma de Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 39 años, la Sociedad Geográfica de Lima viene impulsando este valioso espacio de capacitación y actualización de conocimientos. Hoy nos convoca una vez más el compromiso de seguir aprendiendo juntos. Es un gran honor tener en esta reunión virtual a profesores técnicos, profesionales y ciudadanos de diferentes lugares del Perú. En la presente edición deseamos invitarles a meditar acerca de un asunto crucial para el presente y el futuro de nuestra nación, el ordenamiento territorial, el tema central que orientará nuestras sesiones durante todo este ciclo. A continuación, vamos a dar el pase al Magíster César Abad para dar las palabras de bienvenida. Magíster César Abad, muy buenas tardes. Usted tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes. ¿Se me escucha, por favor? Sí, Bien, muchas gracias. Bien, bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar presentes en esta nueva sesión de los martes geográficos, donde, como ya se mencionó este año, están, tienen como temática el ordenamiento territorial. Y justamente, bueno, el día de hoy tenemos un invitado que tiene mucha experiencia en estos temas y tienen varias publicaciones también en torno a esta temática de lo que es el ordenamiento territorial en el Perú, ¿no? Y sobre todo respecto a los antecedentes, ¿no? Que es bastante importante conocer los antecedentes, cómo se ha venido trabajando el ordenamiento territorial de nuestro país, no solamente ahora que tenemos un nuevo marco normativo, sino ya desde hace varias décadas que hay avances, eh, bueno, que han habido avances desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, para nosotros, pues, es un privilegio contar con un invitado que ha tenido incluso varias publicaciones conjuntamente con la Sociedad Geográfica de Lima. Y bueno, esperamos que sea tal como viene siendo semana a semana, sea un espacio de reflexión y de análisis en torno a esta temática y esperamos también, como siempre, eh, su participación con preguntas, comentarios. Muchas gracias. muchísimas gracias al Magíster César Abad por las palabras de bienvenida. A continuación vamos a presentar a nuestro ponente, el doctor Saniel Novoa. Él es ingeniero geógrafo por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con un posgrado en políticas públicas, desarrollo y planificación regional. También cuenta con una especialización en análisis espacial y dinámicas territoriales, cartografía y sistemas de información geográfica, con magíster en humanidades y es doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible. Ha elaborado por varios años en las diferentes regiones del país para la cooperación técnica internacional y como funcionario del ex Instituto Nacional de Planificación. Ha realizado consultoría especializada para organismos internacionales como la PNUD, la BID, la UNAC, entre otros, en países de la Comunidad Andina de las Naciones como es la CAN y de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Y para el sector público nacional ha trabajado dentro del Ministerio de Vivienda, del INADUR, del Ministerio de Transporte, del GORES. También dentro de empresas públicas de derecho privado como Electroperú, Activos Mineros SAC, en temas de planificación para el desarrollo y estudios ambientales, ordenamiento y gestión territorial, planificación y desarrollo de sistemas transfronterizos. Es conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre temas de gestión del territorio, medio ambiente y desarrollo sostenible, gestión de zonas marino-costeras, gestión de sistemas transfronterizos, planificación y desarrollo regional. Autor, además de varias publicaciones dentro de esta especialidad. Es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador de la SIGAPUC, docente de la Escuela de Posgrado Altos Estudios Amazónicos, académico asociado a la Academia Nacional de la Ciencia, presidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Especialistas en Ordenamiento Territorial. Sin más preámbulo, presentamos al doctor Saniel Novoa. Bienvenido, se tiene la palabra.
Gracias, Bexabe, por la presentación y también quiero darles las buenas tardes, buenas noches a todos y agradecerles a los organizadores de parte de la Sociedad Geográfica por la invitación para participar en este martes geográfico, ¿no? Eh, Tradicional evento académico que la Sociedad Geográfica de Lima organiza, ¿no? Ya a lo largo de varios años, ¿no? Y donde se tocan temas de particular importancia, ¿no? Eh, Como se ha señalado, la invitación gira en torno a presentarles un tema, eh, como se dice, hay que dar cuenta de las cosas que uno hace. Entonces, he escogido justamente este tema relacionado con el mapa del ordenamiento territorial, ¿no? Donde va a haber la oportunidad de compartir aspectos relacionados tanto con la política como con la planificación territorial, ¿no? Por eso es que aquí en la presentación señalamos, ¿no? Primero que la preocupación por el territorio es un sentimiento antiguo, ¿no? Aunque no suficientemente extendido y entendido en nuestra sociedad, ¿no? Lo otro, la presentación que hacemos se plantea en la conveniencia de asociar la política y la planificación territorial, incorporando en ellas los fundamentos teóricos relativos a aspectos relevantes de la experiencia planificadora con casos ilustrativos. Y en relación ya al título, ¿no? El mapa del ordenamiento territorial, esto lo hacemos a manera de dar cuenta de un estado del arte, ¿no? Del ordenamiento territorial, ¿no? Y se propone dar cuenta de los avances y logros en el periodo 1990-2024 y aportar con reflexiones sobre los problemas y retos que ha de enfrentar y atender la nueva política, ¿no? Entendida la nueva política como la ley de ordenamiento, ¿no? Y la de creación del SINADOT que se ha dado en el 2025, ¿no? Como se señala aquí, vamos a utilizar, ¿no? En algunos casos textos, tablas, mapas y otros esquemas gráficos eh, para que apoyen, ¿no? Esto, diríamos, es un esfuerzo de sistematización y síntesis y queremos que también facilite, digamos, este lenguaje gráfico, la comprensión de los aspectos temáticos que vamos a tratar, ¿no? Y finalmente, señalar que el ordenamiento y el desarrollo territorial, como se ha señalado, son temas de interés, ¿no? Que están comprometidos con nuestra labor académica profesional. De ahí que nuestra inquietud sea esa de contribuir, ¿no? Al ordenamiento territorial, ¿no? Y esa es nuestra principal motivación. La presentación la hemos estructurado, ¿no? En cuatro componentes temáticos. Vamos a hablar de política territorial, vamos a hablar de planificación territorial, del mapa del ordenamiento territorial y señalaremos cuáles son los avances, los problemas y los retos, ¿no? A manera de introducción, aquí conviene señalar algo en un contexto un poquito mayor al del Perú, ¿no? Hablar de los países latinoamericanos, ¿no? En los países latinoamericanos, como se dice aquí, la política territorial que llamamos ahora y que anteriormente se relacionaba con la política regional, la remitimos, dicen, a mitad del siglo XX, ¿no? Con las primeras comisiones hidrográficas y programas de aprovechamiento de recursos. O sea, sí ha habido por ahí esfuerzos en los países latinoamericanos. En relación al ordenamiento territorial como política, señalamos aquí que ha sido considerado una empresa difícil y de prioridad discutida, ¿no? Aquí conviene hacer algunas precisiones, ¿no? Eh, la consideración de una empresa difícil y de prioridad discutida de repente vino de parte de algunos especialistas, como yo señalo en algún libro, principalmente no americanistas, ¿no? Que hacían sus estudios acá en América Latina y cuando se planteaba el ordenamiento territorial, ellos
señalaban, ¿no? De que todavía, ¿no? En los países latinoamericanos no era recomendable una política de ordenamiento territorial, toda vez de que los países latinoamericanos no habían consolidado su territorio. Y por otro lado, aquí viene el error que después les planteamos, ¿no? El pensar de que los países latinoamericanos tenían que presentar problemas territoriales similares a los que había en Europa, por ejemplo, ¿no? Y eso no iba a ser. No, éramos otra realidad con otros problemas, ¿no? En relación al Perú, el ordenamiento territorial, dice, tiene una trayectoria corta. Claro, como ordenamiento, como política de ordenamiento, señalamos que es una trayectoria corta. Pero, sin embargo, se trabaja, decimos, desde los 90, con acciones anteriores, en el periodo 60-80, vinculadas a ciudades, a actividades y el territorio, y también a la división administrativa territorial. Entonces, hablemos un poco rápidamente de la política territorial y también por ahí vamos dejando algunas líneas de precisión respecto a cómo debemos entenderla. Cuando hablamos de política territorial, hay que entender, ¿no? A ese conjunto de normas, directrices, estrategias, normativas diseñadas por el Estado, dicen, para intervenir, planificar y gestionar la ocupación del suelo, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es que este conjunto de normas y acciones lo que quieren es lograr el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio. Eso acá en el Perú, en cualquier país de Europa, ¿no? Esa es, diríamos, la aproximación conceptual que se tiene de la política territorial, ¿no? Intervenir en el territorio para lograr ese desarrollo equilibrado. En relación a la política ya territorial en el Perú, ¿cómo se ha dado? Aquí podríamos resumir, ¿no? Con esta frase, ¿no? Una tipología de acciones con resultados poco estimulantes, ¿no? Y ahí lo pautamos, ¿no? En un primer momento, de promoción y descentralización de la industria en los 60, de ocupación y consolidación del territorio y atención a regiones problemas en los 70, de desarrollo del interior y regionalización en los 80, de libertinaje económico y antiordenamiento en los 90, y de lo que podríamos hablar ya de ordenamiento territorial a partir del año 2000, ¿no? Del siglo que estamos corriendo. Podemos ampliar, ¿no? Lo que acabamos de decir, ¿no? Y puntualizar algunos aspectos. Fíjense, y yo relaciono este periodo de análisis con la creación del INP, ¿no? Desde que hay el Instituto Nacional de Planificación, hablamos de planes de desarrollo. Pero también, ¿no? De paso, ojo, como se señala aquí, dicen, podemos ver que en los 60 se dan los primeros ordenamientos y acondicionamientos. ¿De parte de quién? Hay iniciativas transnacionales, ¿no? Por ciertos ordenamientos. La IPC en el norte, para los que no conocen qué cosa es la IPC, es la International Petroleum Company, ¿no? En el norte. La Cerro de Pasco Corporation, ¿no? En el centro, ¿sí? La Sauder en el sur. Y fíjense, ahí hay un paréntesis, ¿no? Talara, Cerro de Pasco, Hilo, Cuajone. Esas fueron iniciativas, o sea, de creación de ciudades, ¿no? En los lugares donde estas iniciativas transnacionales operaban, ¿no? Eran decisiones propias de ellos. O sea, quienes conocen Talara, quienes conocen Cerro de Pasco, Hilo y Cuajone, ¿no? Sepan que esas fueron ciudades creadas, instaladas por justamente estas empresas, ¿no? De otro lado, la difusión de la industria vía polo de desarrollo, ¿no? Y ahí hemos puesto Arequipa y Trujillo, que son los que finalmente en el tiempo han quedado, ¿no? Pero hubo, digamos, esa decisión de descentralizar la industria, llevarla, ¿no? Hacia otras regiones del país. Por otro lado, también, ¿no? Hay decisiones relacionadas con la ocupación de tierras nuevas en la Amazonía y ahí aparece la propuesta de la marginal de la selva en el año 63. En los 70
pasamos a otro momento, ¿no? Que lo hemos denominado ocupación, consolidación del territorio y atención a regiones problemas. De la mano de lo que acabamos de señalar de ocupación de tierras nuevas en la Amazonía y la marginal, viene la preocupación por la seguridad nacional. Este es un tema que se puede ampliar, pero no lo voy a cortar rápidamente. Que tiene que ver con la geopolítica en la América del Sur. Brasil avanzaba en la ocupación de la Amazonía y Perú tenía que hacer lo suyo y salir al frente, ¿no? Y lo hizo con una propuesta, ¿no?, de la marginal, y de paso invitó a los otros países amazónicos, andino-amazónicos, para que se sumaran, ¿no?, al proyecto de la marginal. Luego, era el gobierno militar, se toman las medidas que tienen que ver con la reforma agraria, y luego vamos a ver cómo es que la naturaleza nos juega aquí, ¿no?, en contra, y ocurre el terremoto, ¿no?, de Huaraz en los años 70, y el Estado se ve obligado a una política regional, ¿no?, y a implementar programas regionales. Uno de ellos es el de la reconstrucción de la zona afectada por el sismo, ¿no?, Ordesa. En los 80 hablamos de la organización administrativa del territorio y también de las preocupaciones por el desarrollo del interior del país. Hay proyectos especiales en selva, ¿no? El proyecto Pichis Palcazú, Guayaga Central, Madre de Dios, ¿no?, Tingo María Tocache. Hay varios proyectos que se instalan. Luego viene la política de organización del territorio y la ley de bases de regionalización. Sendero comienza a actuar en el interior del país y el gobierno, ojo, responde con una estrategia de microrregiones. En paralelo también, ¿no?, se lleva adelante una política, ¿no?, con la creación del INADUR, que se encarga de elaborar planes donde la propuesta es de zonificar el suelo urbano. Y también se toman decisiones a partir del Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano. Hoy se llama medio ambiente, pero en ese tiempo todavía no tenía el nombre de medio ambiente, ¿no? En los 90 hablamos de la preocupación ambiental y el antiordenamiento. Eh, Aquí hablamos de la incorporación de la dimensión ambiental. ¿Por qué? Porque estábamos prácticamente a portas, ¿no?, de la reunión de Río, de la Cumbre de la Tierra, y el Perú lleva la Estrategia Nacional de Conservación, ¿no?, a Brasil. Luego, el Estado peruano, o el gobierno peruano, vamos a decirlo mejor así, ¿no?, decide llevar adelante políticas neoliberales. Estas políticas neoliberales subordinan el ordenamiento territorial. Se privilegia la inversión, privatización, la tierra y el agua entran al mercado y se promueve el extractivismo, ¿no? ¿Ok? Y finalmente cerramos esta tabla dando cuenta del crecimiento, ordenamiento y sostenibilidad, donde aparecen iniciativas diversas: zonificación ecológica y económica, planes de acondicionamiento territorial, planes de ordenamiento territorial, planes maestros. Y lo otro está vinculado a que es cierto, ¿no? Hay un dinamismo económico, hay crecimiento económico, pero, ojo, se mantiene el desequilibrio territorial, se mantienen las brechas, ¿no?, que queremos de alguna manera acortar o corregir, y hay conflictos socioambientales. Entonces, esto que acabo de hablar, ¿no?, también, ¿no?, como dicen, la evidencia. Aquí están las propuestas, ¿no?, de dónde llevar la industria, ¿no? Sacarla de Lima y llevarla también ¿a dónde? A Arequipa, llevarla a Trujillo, llevarla a Huancayo y llevarla a Pucallpa o a Iquitos, ¿no? Les decía que de estas propuestas de polos industriales o de desarrollo, los que han quedado son los de Arequipa y los de Trujillo. Aquí está la marginal, la política relacionada con los proyectos especiales en selva. Aquí este mapa nos señala, ¿no?, las propuestas que habían para el desarrollo del interior del país, principalmente las preocupaciones por la zona andina. Luego, en los 80, las propuestas de regionalización, y últimamente
y a las propuestas relacionadas con los planes territoriales, ¿no? Desde el Consejo Nacional de Descentralización. Eh, Fíjense, la misma política, ¿no?, ha hecho que cada uno de los ministerios, ¿no?, también, de alguna manera, ojo, diseñen sus políticas en relación al territorio, ¿no? Por eso es que aquí resumimos, tenemos, ¿no?, políticas sectoriales con incidencia en el territorio que comprometen a 8 ministerios, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de la Producción, Ministerio de Cultura y la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Ahí tienen ustedes cada uno con su competencia en el territorio, amparadas en un instrumento legal, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos también, ¿no?, ojo, un marco legal eh, para gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? La ley 27867, ¿no?, es la ley de gobiernos regionales. Y por ahí, ¿no?, a ellos se les encarga, ¿qué cosa? Competencias específicas en diversos sectores. Y una de ellas dice, a cargo de planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial. En el caso de la ley de municipalidades, a los gobiernos provinciales, ¿no?, les da competencia exclusiva en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial. Y a los gobiernos distritales o a los municipios distritales, ojo, les encarga elaborar planes urbanos o rurales y también elaborar planes de organización del espacio físico y de uso del suelo, que si nosotros lo traducimos, ¿no?, esto es ordenamiento del territorio. Por otro lado, fíjense, hay un marco legal relativamente amplio, ¿no?, que compromete a los recursos naturales, ¿no? Ojo, desde la Constitución, ¿no?, de manera general para los recursos naturales, ¿no?, están en el capítulo 3, artículo 66, y hay una ley, ¿no?, la 26821 del 97, que habla del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. También tenemos una ley sobre la diversidad biológica, conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, y tenemos leyes para cada recurso, para tierras, para forestales, para los recursos hídricos, para pesquería, minerales, hidrocarburos, geotérmicos, etcétera. O sea, leyes no nos faltan. También, fíjense, la academia, ¿no?, las organizaciones, vamos a decir, perdón, las ONGs y la cooperación internacional, de alguna manera, ¿no?, vamos a decir, tomaron iniciativas, ¿no?, y convencieron en algún momento, ¿no?, a quienes estaban a cargo, ¿no?, del Acuerdo Nacional sobre la necesidad de una política de Estado relacionada con el ordenamiento territorial, ¿no? Y por eso es que tenemos, ¿no?, la política de Estado 34, ¿no?, donde lo pongo aquí como para dar cuenta, ¿no?, del compromiso de impulsar un proceso, ¿no?, estratégico integrado de ordenamiento y gestión del territorio que asegure el desarrollo humano. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo? Porque a veces uno revisa, ¿no?, la ley de ordenamiento que ha salido y parecería que no se han tomado ese tiempo de revisar documentos anteriores, ¿no?, donde hay este tipo de compromisos, ¿no? Aquí es el compromiso para una política de Estado más que para una política de gobierno. Entonces, había por ahí la recomendación de revisar estos documentos, estos antecedentes, ¿no?, de cuál fue el compromiso, ¿no?, del Estado en relación al ordenamiento y gestión del territorio. Tenemos la ley, ¿no? Tenemos la ley, como solemos decir los planificadores, necesitamos un plan, ¿no? No importa que este no sea el óptimo. Algo parecido tendríamos que decir con la ley de ordenamiento, ¿no? Se necesitaba una ley de ordenamiento y aquí la tenemos, aunque no es la óptima, ¿no? No es la que queríamos, pero bueno, la tenemos. ¿Qué más hay en la política? Ojo,
La política nos ha organizado por ahí la administración pública, como se dice, en diferentes niveles, central, regional o departamental y local, y vemos, ¿no?, de que hay tres sectores, diríamos dos, ¿no?, asociados a ellos el CEPLAN, que de alguna manera han estado, los hemos tenido siempre presentes, ¿no?, en relación a las iniciativas de ordenamiento. La PCM, a través del Viceministerio de Gestión Territorial, coordinando con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, ¿no? Al CEPLAN, ¿no?, el Centro de Planeamiento Estratégico, también de alguna manera coordinando con los centros de planeamiento regionales y con la gerencia de planificación en el nivel local. Y el MINAN con sus comisiones ambientales regionales y sus comisiones ambientales locales, hasta cuando el MINAN asumía, diríamos, ¿no?, el encargo del ordenamiento territorial, ¿no?, o autoasumió el encargo, ¿no? Y lo que vemos aquí es un conjunto de instrumentos que señalo que han apoyado la política territorial. La ley de bases de descentralización, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales. De parte del MINAN salieron lineamientos de política y últimamente la ley de ordenamiento territorial y de creación del INADOC. Además hay otras políticas sectoriales, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, el conjunto de instrumentos. Aquí cerramos el capítulo de revisión de la política presentando, ¿no?, los instrumentos específicos de ordenamiento. Fíjense, cada uno con su soporte legal, ¿no? ¿Para hacer qué cosa? Ordenamiento territorial, zonificación ecológica, y señalaban el ámbito, ¿no?, nacional, regional, planes de ordenamiento, zonificación ecológica, plan maestro, ¿no?, planes de ordenamiento de áreas naturales protegidas, planes de ordenamiento territorial provincial, planes de acondicionamiento, zonificación ecológica, ¿no? Diferentes instrumentos, ¿no?, que de alguna manera, ojo, han apoyado iniciativas de ordenamiento territorial en los diferentes ámbitos. Estoy hablando de políticas, ¿no? Por eso que señalo la normativa, ¿no?, que le ha dado soporte a estas iniciativas. Ahora hablemos de planificación, de la planificación territorial, ¿no? Cuando hablamos de planificación territorial, y aquí permítame nuevamente, ¿no?, una precisión conceptual, porque pareciera como que algunos piensan de que es la misma planificación, ¿no?, pero para circunscripciones, ¿no?, territoriales. No se ha avanzado en revisar, ¿no?, a qué planificación nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, por eso es que señalamos aquí, la planificación territorial es una modalidad de planificación referida a un objeto de intervención que nosotros denominamos territorio, ¿no? Por eso es que la planificación territorial es una planificación física y normativa que interviene en el ordenamiento de los usos del suelo, ¿no? La planificación territorial la asociamos a varias materias, a la relación urbano-rural, a aspectos físicos, ¿no?, de infraestructura y localización de actividades, a la zonificación del uso del suelo, a la gestión del riesgo, ¿no?, y otras materias, ¿no? Y señalamos de que es cierto, ¿no?, ha tenido incidencia menor, ¿no?, que el planeamiento urbano y que la planificación sectorial, ¿no? Cuando hacemos planificación territorial, eso implica, ¿qué cosa? Elaborar planes y diseño de estrategias orientadas a compatibilizar las potencialidades del territorio con los usos del suelo. Por eso es que cuando hacemos planificación, todo esto se plasma en, ¿qué dice?, en instrumentos de gestión, que los podemos denominar planes territoriales, planes de desarrollo territorial, que los podemos denominar estrategias territoriales, planes especiales, entre otros, ¿no? Y otro aspecto que lo pongo aquí en negrita es que, fíjense lo que justifica la planificación territorial. Los desequilibrios territoriales y los desórdenes en la ocupación del territorio y los usos del suelo
así como los procesos territoriales justifican su práctica y aplicación, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente, ¿no? Tomar en cuenta esto, ¿no? Hacemos planificación territorial porque nos interesa sobre todo la corrección, ¿no? De esos desequilibrios territoriales. Eh, Seguimos para un poco señalar, ¿no? Algunos antecedentes acá en el Perú. En el Perú, dice, la planificación territorial se ha vinculado a la planificación y desarrollo regional, ¿no? Al manejo de cuencas, a los grandes acondicionamientos territoriales, ¿no? Proyectos viales, proyectos de irrigación, proyectos portuarios, áreas con problemas específicos, desarrollo urbano, desarrollo microrregional. Y surgió, ¿por qué? Surgió como respuesta a los retos que no tenían tratamiento adecuado en el planeamiento urbano o en la planificación territorial, como son el caso del crecimiento urbano y la formación de áreas metropolitanas, los desequilibrios regionales o territoriales y áreas con problemas específicos. Fíjense, cuando hablamos de desequilibrios, nos estamos refiriendo a los problemas que hay en el interior del país, principalmente andino y amazónico, ¿no? Y recogemos, fíjense, de la experiencia planificadora, este plan elaborado para el trapecio andino, ¿no? Esta zona del sur andino del país, donde están comprometidos Huancavelica, Ayacucho, provincias altas de Arequipa, Cusco, Puno, ¿no? Generalmente es un, es un gran ámbito donde todavía tenemos, ¿no? Presencia de un componente importante de comunidades campesinas, ¿no? Ojo, pero los indicadores, tanto de pobreza como de desarrollo humano, no son los más halagüeños, ¿no? Y eso no es de ahora. Fíjense, ya la preocupación venía desde los años 80, ¿no? Eh, Seguimos dando cuenta de la planificación territorial y aquí tenemos un esquema, ¿no? Que aparece en uno de los primeros planes de desarrollo nacional, ¿no? Elaborados por el INP, donde de alguna manera, ¿no? Se proponía, ¿no? Lo que debería ser la organización del espacio peruano, ¿no? Por eso es que señalamos aquí que los antecedentes tienen que ver con las experiencias en la línea de planificación regional y otras vinculadas a la organización territorial y a la división regional. Las primeras iniciativas de planificación aparecen en los 60 con la creación del INP y el Plan Nacional de Desarrollo 63-68, apoyadas en la legislación urbanística y sectorial. Y hoy tenemos ya iniciativas recientes que se apoyan en la legislación sectorial, ambiental, municipal, de descentralización y de gobiernos regionales. Desde el año 92, fíjense, al no existir organismo planificador, no es que no se haya hecho planificación, se ha hecho planificación, pero se ha hecho, dicen, siguiendo la práctica general, ¿no? Se ha realizado en cascada, o sea, de arriba hacia abajo, partiendo de un marco legal general y sectorial, ¿no? Que surgió a mediados de los 90, ¿no? No había el INP y ministerios como este supraministerio que se formó, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, ¿qué cosa hacía? Hacía gestión urbana regional de inversiones, los llamados GURIs. Y también identificaba por ahí estrategias territoriales como los ejes de desarrollo, a la vez que apoyaba la elaboración de planes de acondicionamiento territorial. Hay un tránsito entre el CONAN, el Consejo Nacional del Ambiente, y luego el Ministerio del Ambiente, preocupados por la zonificación ecológica y económica. La PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, intentaba por ahí elaborar la estrategia de desarrollo territorial. Existía el Consejo Nacional de Descentralización y ahí hay un esfuerzo importante, ¿no? En la elaboración del Plan Nacional de Inversión Descentralizada. Tiene ese nombre, pero ese es un plan de desarrollo territorial. Y luego han existido esfuerzos desde la base, llámese municipios y gobiernos regionales. Podemos decir aquí que las entidades administrativas disponen de instrumentos normativos para la acción planificadora, pero carecían de instrumento legal general e instrumentos metodológicos.
Y por eso es que la academia apoyaba con el marco teórico y metodológico. Y eso que les acabo de mencionar, nuevamente, la evidencia, ¿no? Aquí tienen, ¿no?, la propuesta de parte de los guris para ordenar el territorio de la región nororiental del Marañón. Y la propuesta del Viceministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, identificando, ojo, ejes de desarrollo en la macrorregión norte, ¿no? Aquí también, ¿no? Ambos son documentos importantes, ¿no?, que yo recomendaría a quienes están, ¿no?, en las entidades públicas vinculadas al ordenamiento territorial, hagan un esfuerzo, ¿no?, por ubicarlos y revisarlos, ¿no? Porque en el Perú no es que estemos descubriendo la pólvora, hay cosas que ya se han hecho, ¿no?, y conviene revisarlas. Había hablado de estrategias y planes, ¿no? Y por aquí, permítame referirme al programa Perú Descentralizado, ¿no?, que realizó esfuerzos para impulsar capacidades y potencialidades de los departamentos, provincias y distritos, y elaboró una propuesta de estrategia de desarrollo territorial. En ese tiempo se llamaba el Ministerio de la Presidencia, en el 2002, ¿no? Y nos proponía, fíjense, 6 macroregiones, ¿no? Y les he hablado de el CND, el Consejo Nacional de Descentralización. Ojo, fíjense que por la ley de bases de la descentralización previó un Plan Nacional de Inversión Descentralizada, el cual debía ser aprobado por ley. Lamentablemente no sucedió así, pero el plan está, ¿no? Nuevamente aquí revisarlo. Entonces, ¿qué nos deja, digamos, ¿no?, esta práctica planificadora? Y por eso es que esta apretada síntesis, ¿no?, o esta apretada sistematización, la he querido denominar, ¿no?, el mapa del ordenamiento territorial, ¿no? Y paso a compartir con usted. En primer lugar, ¿no?, ¿con qué enfoques, no? ¿Con qué enfoques, no? ¿Con qué punto de vista se trabajó, se hizo, ¿no?, planificación en el país, ¿no? Y qué planteamientos hubieron, ¿no? Y fíjense, aquí señalamos, ¿no?, los enfoques se originan a partir de algunos intereses, visiones o expectativas de quienes promueven y o participan en los procesos de ordenamiento territorial. Y señalo a las ONGs primero, fíjense. El ordenamiento territorial en el Perú entra, ¿no?, a partir de las ONGs. Le siguen las agencias de cooperación. Y cuando hablo de agencias de cooperación me voy a referir a la cooperación suiza para el desarrollo. Pero también luego le siguen las universidades. Y recién al final se van a sumar algunos sectores públicos y los gobiernos regionales y locales. ¿Ok? Entonces, esa fue la secuencia. Luego, las visiones y enfoques son factores condicionantes de la teoría y la práctica del ordenamiento. Claro, por ejemplo, el MINAN, he hablado de ONGs, en ese tiempo era GTZ, apoyaban zonificación ecológica económica. La cooperación suiza apoyaba el ordenamiento territorial rural sostenible. El sector público, a través del Ministerio de Vivienda, los planes de ordenamiento urbano. También algunas ONGs apoyaban iniciativas de ordenamiento territorial de cuencas hidrográficas. El Ministerio de Vivienda, los planes de acondicionamiento territorial, y luego ya la academia proponiendo, ¿no?, planes de ordenamiento territorial junto a gobiernos regionales y locales. Y aquí los tenemos. Instituciones, Tratado de Cooperación Amazónica, CONAN, MINAN, el enfoque ecológico agrarista, y aquí donde han actuado. Zonificación ecológica en Loreto, San Martín, Madre de Dios, Cajamarca y otros. La FAO, con su enfoque ruralista agrarista, ordenamiento rural sostenible, en Quiquijana, en Cusco. GTZ, OIGIZ, enfoque ruralista y de riesgo,
Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento en San Martín, Cajamarca, Piura y otros. CEDEPAS es una ONG de enfoque ruralista, apoyaba planes de acondicionamiento territorial mayormente en Cajamarca. COSUD de Masal, he hablado de la Cooperación Suiza del Desarrollo, y Masal es el proyecto especial de manejo de aguas y suelos en zonas altoandinas, ¿no? Principalmente en Cusco y Apurímac, ¿no? El SIGA PUC de la Universidad Católica, con su enfoque sistémico, apoyando planes de acondicionamiento territorial en Tambo Grande, en Celendín, en Putumayo, en Loreto, Mantaro, Junín, ojo, de planes de ordenamiento de la zona marino-costera de Pacasmayo y otros. Y también vemos que hay empresas privadas que han apoyado planes de ordenamiento territorial en Ucayali, Ayacucho y Cusco, ¿no? He señalado aquí algunas, ¿no? Puede ser que hayan algunos otros. Otro aspecto también a tratar es con qué método se hacía esto, ¿no? Y este es un aporte de la academia. Un método genérico y comprensivo con enfoque sistémico permite abordar todos los aspectos relevantes del sistema territorial. Y aquí está. Sistema territorial está compuesto de subsistemas: físico-natural, socioeconómico, infraestructuras y administración funcional. El proceso de planificación se debe operacionalizar considerando al territorio como un sistema, ¿no? Por eso es que hablamos del enfoque sistémico. Y también desde la academia vino una propuesta, ¿no? De el proceso metodológico a seguir, ¿no? Y se hizo un esfuerzo para, ojo, reunir, ¿no?, la experiencia del ordenamiento en algunos países latinoamericanos, ¿no?, y ver cómo se iba abordando. Aquí tenemos una similitud, ¿no?, en el proceso con lo que hacen nuestros colegas allá en Colombia. Colombia tiene mucha más experiencia en ordenamiento territorial que nosotros, ¿no? Y entonces se convenía de que se necesitaba de una etapa preparatoria, de una siguiente etapa de diagnóstico, hacer prospectiva, elaborar los planes, hacer planificación y luego implementarlo. Por eso señalábamos de que el proceso debería contemplar 5 etapas, ¿no? De paso también, ¿no?, otra de las preocupaciones que había y que generaba confusión era la relacionada, ojo, a la etapa del diagnóstico. ¿A qué problemas deberíamos referirnos? Y hubo que hacer también un esfuerzo para precisar esto. Los problemas que teníamos que analizar eran problemas territoriales, no analizar, no identificar problemas que se suelen no identificar en los procesos de elaboración de planes de desarrollo concertado, ¿no?, o los planes de desarrollo socioeconómico, etcétera. No, esta es otra planificación y los problemas que tenemos que identificar son problemas territoriales. Y por eso es que hicimos, ¿no?, un primer esfuerzo para identificar, para el caso del Perú, los problemas territoriales: territorio no consolidado, desconectividad territorial, disparidades territoriales, déficit de equipamientos y servicios, mezcla y superposición desordenada de uso del suelo, ignorancia de riesgos naturales y fragilidad del medio, degradación progresiva del medio natural, estructura administrativa dispar y disfuncional, deficiente gestión. Eso prácticamente se sistematizó y fue una primera aproximación, ¿no?, a los problemas territoriales en el país, pero sirvieron de referente para iniciativas a nivel regional y local. Y entonces llegamos ya a dar cuenta ahora de la experiencia planificadora, donde señalamos que la propagación de iniciativas de elaboración de propuestas y de zonificación y de planes sectoriales demuestra que la política territorial requiere de tales instrumentos, ¿no? Tanto el marco normativo como la práctica planificadora han evolucionado, ¿no? Hemos ido ¿de qué? De objetivos físicos económicos de los 70 hacia planificaciones con objetivos de sostenibilidad a partir de la Conferencia de Río, donde las figuras adoptadas en la legislación nacional giran en torno a 4 tipos de instrumentos: a planes de acondicionamiento territorial, a zonificaciones ecológicas económicas, a planes maestros de las áreas naturales protegidas y a planes de ordenamiento territorial.
Yo digo cuatro, pero ustedes dirán, "Pero, figuras. Este es el primer plan de ordenamiento, pero que lamentablemente tiene el nombre de ¿qué? Plan básico de acondicionamiento. ¿Esto por qué? Porque fue bautizado así el proyecto, ¿no? El plan de ordenamiento territorial de Tambo Grande se llamaba así, plan básico, y hubo que respetar, ¿no? Para dar cuenta de los gastos realizados. Pero en el interior, en la presentación, se hace mención de que el documento responde, ¿no? A, ojo, un plan de ordenamiento territorial. Hemos hablado de zonificaciones ecológicas económicas. Hablamos de planes de ordenamiento territorial, ojo, elaborados o apoyados por empresas. Este es el de Ucayali, elaborado con apoyo de Plus Petro. Planes maestros de áreas naturales protegidas, como el MANU, y nos ha dado gusto encontrar últimamente, ¿no? Post pandemia, el plan de ordenamiento territorial de TAN. ¿Sí? Entonces, el mapa del ordenamiento territorial en el Perú confirma la diversidad de iniciativas de ordenamiento territorial y su distribución es diferenciada, ¿no? Aquí podemos decir que los primeros resultados son alentadores, ¿no? ¿Por qué? Cada vez más entidades de distinto nivel desarrollan iniciativas, ¿no? Segundo, hay un mayor número de iniciativas que corresponden a zonificación ecológica económica, ¿no? De los departamentos de selva y selva baja. Hay planes de acondicionamiento territorial que se localizan en provincias de sierra y costa. Hay planes de ordenamiento territorial que corresponden a iniciativas de sierra y costa. Hay planes maestros que corresponden a áreas naturales protegidas de selva, sierra y costa, en ese orden. Y hay planes de ordenamiento de espacios de tratamiento especial. Estoy hablando de qué? De zonas marino-costeras, de áreas naturales protegidas y de zonas de alta montaña, ¿no? Y, como les decía, nos vamos a apoyar, ¿no? En algunas tablas para dar cuenta de cómo se ha sistematizado esto, ¿no? Aquí tienen los departamentos, ojo, las figuras eh, de ordenamiento que se han seguido, en este caso acondicionamiento, zonificación, planes de ordenamiento y planes maestros, y la escala, ¿no? La escala con que se han trabajado, ¿no? Provincial, distrital, macrozonificación, mesozonificación, microzonificación, departamental, provincia, distrito y ANPs, ¿no? Y fíjense, llegamos acá a un total de 11 planes de acondicionamiento, ¿no? A escala provincial, 5 planes de acondicionamiento distritales, 20 macrozonificaciones, 16 mesozonificaciones, una microzonificación, 5 planes de ordenamiento territorial, 3 planes provinciales y 13 distritales, y 33 planes maestros de áreas naturales protegidas. Aquí están nuevamente, ¿no? Mapeados, en este caso, la ZE, macrozonificaciones, mesozonificaciones y microzonificaciones. Aquí están los planes maestros de las áreas naturales protegidas. Aquí están los planes de acondicionamiento territorial, ¿no? En las provincias y en los distritos. Y aquí están los planes de ordenamiento, tanto en los distritos, en las provincias, como en los departamentos. ¿Qué más tenemos? Decíamos que hay planes de ordenamiento en espacios de tratamiento especial. Y aquí nuevamente, ¿no? Esto con apoyo de la academia, ¿no? Nos preocupamos por, ojo, estos espacios que llamamos de tratamiento especial, ¿no? Y que corresponde a ese grupo genérico de espacios con vulnerabilidad o fragilidad especial y que hace recomendable adoptar medidas específicas de ordenamiento, ¿no? Fíjense, planes maestros para áreas de conservación privada, ¿no? Donde se hace la zonificación y se hacen propuestas, ¿para qué? Para pasar del ordenamiento pasivo a la actividad territorial. Y también se hacen propuestas de ordenamiento para la zona marino-costera de Pacasmayo. En particular, para la zona marino-costera de Pacasmayo, también es aporte de la academia
haber propuesto, ¿no?, algunos criterios para delimitar zonas marino-costeras. Las zonas marino-costeras tienen un componente marino y un componente continental, y había que, por ahí, empezar a trabajar, ¿no?, estas delimitaciones. Y aquí están los criterios: físico-geográficos, socioeconómicos, administrativos y el criterio de distancia arbitraria. Y para el componente marino, ¿trabajar con qué? Trabajar con el marco legal que tenemos, ¿no? La ley de pesquería, que establece las 5 millas, ¿no?, para la pesca artesanal, ¿no?, que generalmente es la que le da, ¿no?, a este componente marino costero las posibilidades de ser gestionado desde, ojo, las administraciones locales. Otro esfuerzo que ha hecho la academia para apoyar justamente el ordenamiento en estos espacios de tratamiento especial, como son las zonas marino-costeras, es la que tiene que ver con la identificación de los ecosistemas marino-costeros y, de paso, dar cuenta, ¿no?, del tipo de servicios que brinda, ¿no? Y aquí también para Pacasmayo se hizo ese esfuerzo. También la academia, ojo, como se ha señalado, ha aportado con publicaciones, ha organizado eventos, ¿no?, Eh, para intercambiar experiencias, ¿no?, con otros países, ¿no? Entonces, por eso es que señalamos, desde nuestra disciplina, aportamos a la práctica territorial desde el ámbito científico, en el que geógrafos profesionales han intervenido en estudios y propuestas de planificación, organización de eventos, y en el ámbito educativo y de la formación de geógrafos, en el surgimiento de una línea de formación con capacidades y conocimientos para el ordenamiento territorial. A nosotros, de alguna manera, ¿no?, nos alegra saber, ¿no?, que en las universidades donde se forman geógrafos, ya la currícula incorpora, ¿no?, en cursos donde se aborda la temática del ordenamiento territorial. Y yo creo que eso es un buen avance, ¿no? Pasemos ya a la parte final para señalar rápidamente los problemas y los retos del ordenamiento. Fíjense aquí, eh, he considerado que hay 5 problemas, ¿no?, del ordenamiento, ¿ah? No confundir problemas del ordenamiento con los problemas territoriales. Estos son otros problemas. Hay un problema que tiene que ver con el ordenamiento territorial, la legislación y la planificación, ¿no? Hay otro problema que tiene que ver con la participación de actores en la política territorial. Otro problema que tiene que ver con la organización administrativa del ordenamiento. Un cuarto problema con el financiamiento del ordenamiento. Y un quinto problema con el ordenamiento en este contexto de globalización económica. Aquí, en lo primero, ¿no?, tenemos un ordenamiento territorial con un marco normativo todavía poco preciso. No se reconoce la complejidad del país, ¿no? No habla mucho, incluso podría decir no habla nada, ¿no?, en relación a los desequilibrios territoriales que existen y que justificarían, ¿no?, una política de ordenamiento. Y por último, ojo, no dice nada en relación al ente planificador, me estoy refiriendo al CEPLAN, ¿no? Y por otro lado, vemos que la planificación territorial y la política regional siguen siendo una preocupación accesoria, ¿no?, de las políticas económicas. En el segundo problema es la práctica de ordenamiento ha sido de carácter público sectorial, con poca participación de la sociedad civil y de instituciones competentes en el proceso de gestión del territorio. Entonces son iniciativas que todavía no cuentan, ¿no?, con el debido, ¿no?, o suficiente apoyo, ¿no?, de la administración pública. En cuanto a la organización administrativa, ¿quién organiza la administración, no? Hay una indefinición y superposición sectorial, hay conflictos entre centralismo político, administrativo y los niveles regionales y locales. Como hemos visto, se producen normas y disposiciones como soporte a gestión de entidades territoriales, pero no han conseguido legitimar el ordenamiento como instrumento estratégico para el desarrollo sostenible.
En relación al financiamiento, el Estado crea condiciones para atraer inversión privada. ¿Y qué estamos viendo? Vemos al sector privado tomando iniciativas de inversión para ciertos ordenamientos, acondicionamientos. Por ejemplo, el sector privado construye e instala mineroductos. El sector privado construye e instala vías. El sector privado construye puertos. Y podemos seguir, ¿no? La lista, ¿no? Y de verdad, uno diría, está bien que lo haga, sí, pero que lo haga en el marco de una propuesta de ordenamiento territorial. Y por otro lado, la globalización económica. El mundo se globaliza, la sociedad peruana es diversa, dinámica y cambiante. En un país en vía de desarrollo como es el Perú, dentro de la órbita capitalista, ¿cómo establecer el control nacional de las opciones de planificación territorial y de su ejecución? Otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo establecer prioridad y armonía entre crecimiento económico y ordenamiento territorial con equidad? ¿Sí? Pero no nos quedemos solamente con los problemas, pasemos a los retos. Como retos, el Perú tiene que seguir en la Agenda 2030, ¿no? Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Como hemos señalado, hay una necesidad de ajustes a la ley de ordenamiento y a su reglamento, la justificación, los principios, el marco conceptual, etc. Hay una necesidad de definir el ente planificador y precisar el rol de ese plan. Otro reto, el desarrollo de capacidades para la planificación territorial y el ordenamiento territorial, sobre todo en métodos de referencia y técnicas de planificación territorial. Otro reto, el papel de las infraestructuras y el ordenamiento territorial y el activismo territorial. Acabamos de ver, ¿no? Esas iniciativas, ¿no? De infraestructuras que hay. Luego, otro reto, la necesidad de la coordinación de la administración de gobierno y la participación ciudadana, ¿no? Tiene que ser una coordinación estrecha, aunque no nos guste el término, ¿no? Ojo, el ordenamiento territorial, ¿no? Tiene que hacerse y los planes de ordenamiento territorial, ojo, tienen que ser, ¿no? Responsabilidad del Estado y ojo, de la población, ¿no? Que asume el compromiso justamente, ¿no? De aceptar la propuesta. De ahí que nosotros reconozcamos el efecto vinculante que tiene el ordenamiento territorial o el plan de ordenamiento territorial. El otro reto tiene que ver con el ordenamiento territorial en áreas de tratamiento especial. No quedarnos solamente con la zona marino-costera, no quedarnos solamente con las áreas naturales protegidas. Hay que ver, ¿no? Cómo abordamos los territorios de las comunidades nativas, de los espacios transfronterizos y otros. Y un último, y no por último, eh, es el que menos atención le debemos hacer. Yo pude haber puesto este primero, la ética territorial. La ética territorial, como se señala aquí, requiere modelos éticos territoriales, pero también requiere de profesionales con principios. La administración pública está devaluada, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Por, ojo, una buena administración pública y sobre todo la encargada de los asuntos estos en la materia del ordenamiento territorial, a esa le debemos exigir, ojo, una mayor escala de valores, ¿no? De principios éticos. Entonces, aquí estamos, ¿no? En los retos. El Perú tiene que seguir, ¿no? Con la Agenda 2030, porque esta es la hoja de ruta y la oportunidad histórica para el Perú. Incluye temas prioritarios para el país: reducción de desigualdades, crecimiento económico inclusivo, ciudades sostenibles, cambio climático, entre otros. Y los retos de la ética territorial. La ética territorial supone normas morales de la sociedad y tiene antecedentes muy remotos, el supremo bien que hablaba Aristóteles. El ordenamiento y el desarrollo territorial requiere modelos éticos territoriales, como hemos señalado, pero también requiere de ética y buenas prácticas. Estas son más valiosas que una actividad lucrativa,
¿no? Entonces, la existencia de ética territorial articulada alrededor de principios de igualdad, equidad y diversidad puede hacerse a través de un análisis de la Constitución y de la política de desarrollo territorial, que la llamamos, en este caso, la ética normativa. La Constitución política, que ha sido levantada a través de un proceso de deliberación, dicen democrático, revela de alguna manera un cuerpo de espíritu y las aspiraciones políticas, económicas, éticas y sociales, en este caso de cada pueblo, en este caso del Perú. La política de desarrollo territorial formulada y aplicada en el país, ¿qué cosa nos dice? Que aspira a un territorio cohesionado y organizado en ciudades sostenibles, con provisión asegurada de infraestructura de calidad. No queremos que eso solamente sea letra, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos? Y aquí cierro. Sobre todo el reto aquí es para los profesionales. Fíjense lo que decía hace un momento, me he referido a Aristóteles, ¿no? Aristóteles, cuando se refiere a la política, dicen la que ordena qué ciencias tienen que haber en las ciudades y cuáles deben aprender cada uno y hasta dónde. Esa política, dicen, establece las normas sobre las que se debe hacer. Eso lo decía Aristóteles en el año 349 a.C. Y el mismo Aristóteles decía, la ciudad, la polis, es el ámbito de realización del bien supremo, o sea, de la felicidad, a través del ejercicio de la política. Dejemos a Aristóteles tranquilo y pasemos a revisar qué cosa nos decía el Papa Francisco. Tenemos un compromiso ético profesional en el ordenamiento territorial. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Y cierro señalando esto, ¿no? Y firmando lo que dice el Papa. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias por su gentil atención. Muchísimas gracias, doctor Saniel, por esta exposición. Vamos a compartir seguidamente las preguntas de los asistentes que nos están dejando por el chat. Por aquí mencionan la siguiente pregunta. La ley 30230 señala que la ZE y los planes territoriales no asignan ni excluyen usos. Esto convierte a los POT y PAT como planes referenciales no normativos. ¿Cómo superar esta limitación normativa? Hace un momento me refería, ¿no? No debemos tenerle temor, ¿no? A la política territorial, por un lado, y a los planes de ordenamiento territorial, al efecto vinculante, decían. Cuando hablamos del efecto vinculante, esto se refiere al compromiso que debe tener el Estado y también el compromiso, en este caso, de la ciudadanía, ¿no? De los actores que participan en el proceso. La planificación territorial, como hemos dicho, es una modalidad de planificación muy diferente a la anterior, que era normativa, ¿sí? Entonces, el ordenamiento resulta siendo clave, ¿no? En la estrategia mundial del desarrollo sostenible. Entonces, aquí debemos olvidarnos ya de pretender, ¿no? Darle solamente un carácter de normatividad, de orientación, ¿no? A los planes de ordenamiento y no asumir, ¿no? Como se suele decir, no tomar al toro por las astas, ¿no? De una vez, ¿no? Dar cuenta de que la propuesta de ordenamiento territorial tiene un efecto vinculante y tanto el Estado como las empresas privadas y la sociedad civil están en la obligación o en el compromiso de ¿qué? De ejecutarlas o de aplicarlas. Adelante. Aquí hay otra pregunta, dice, ahora que se tiene una ley de OT y su reglamento aprobados y pendientes de aplicación, la pregunta es, ¿se requiere un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial Sostenible al 2050? A ver, hace un momento me he referido a la necesidad de desarrollo de capacidades, ¿no? Yo podría decir, sí necesitamos un plan de ordenamiento nacional, pero de verdad,
me van a disculpar, ¿no? Yo no encuentro, ¿no? Ni en ese plan, ni tampoco en otro sector público, las capacidades como para encargarles, ¿no? La elaboración de un plan nacional de ordenamiento territorial. Y para muestra un botón, fíjense, se elaboró el plan bicentenario, ¿sí? Yo quisiera preguntar, de ese plan bicentenario, quienes le han hecho un seguimiento podrían darnos cuenta de cuánto de lo que se dijo allá o se propuso en ese plan bicentenario se ejecutó, ¿sí? Entonces, podríamos correr, no digo la suerte, sino la mala suerte, de volver a hacer un esfuerzo, ¿no? De elaboración de un plan nacional de ordenamiento territorial y de repente solamente sea el llamado plan libro, ¿no? O sea, el documento, cuando, si es que no hay voluntad política de querer aplicarlo. Entonces, más que un plan de ordenamiento territorial, yo preferiría, ¿no? Un esfuerzo concertado, ¿no? Coordinado para una estrategia territorial, ¿no? De desarrollo, ¿no? Y que esa estrategia dé orientaciones a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, perdón, y a los gobiernos locales para justamente la elaboración de sus planes de ordenamiento territorial. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta por interno. Mencionan lo siguiente. ¿Qué aspectos específicos de la Ley de Ordenamiento Territorial propone modificar y por qué el reglamento actual es insuficiente? Bueno, ahí lo he señalado, ¿no? Eh, yo digo, una ley, en este caso como la de ordenamiento, amerita una justificación, ¿no? Entonces, es como decirle al Estado, ¿por qué haces esto, no? ¿Por qué dictas esta ley, no? Entonces, ahí veo de que, bueno, quienes se encargaron de elaborar, ¿no? Esta ley, se olvidaron de eso, ¿no? O, al parecer, voy a ser mal pensado, ¿no? Escondieron la problemática que hay. Si en el Perú tenemos una ley de ordenamiento, ¿es por qué? Porque tácitamente estamos aceptando que tenemos desórdenes territoriales, que tenemos problemas territoriales. ¿Por qué no lo decimos? Esa es la justificación. Lo otro, una ley como la de ordenamiento responde a principios, ¿no? Lo que suelo decir yo es la escala de valores de la ley, ¿no? ¿Cuáles son los principios, ¿no? Que persigue la ley? Hemos hablado de ética, fíjense, ¿no? Voy a señalar tres, ¿no? Como principio, ¿no? Vamos a decir, equidad, inclusión, ¿no? Sustentabilidad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no señalarlo, no? Y la ley no empieza señalando que lo que la ley se orienta, dice, a la competitividad del territorio, o sea, privilegia qué cosa, lo económico, y se olvida, ¿no? De los otros objetivos o fines que tiene el ordenamiento territorial. ¿Vinculados a qué? A la calidad de vida de la población o vinculados a proteger, o perdón, conservar la naturaleza y proteger el medio ambiente. Nosotros a veces, como decimos, nos reventamos cohetes diciendo que somos megadiversos. En la ley muy poco se habla de que el ordenamiento se orienta también, ¿no? A ese objetivo, ¿sí? Sí, muy bien. Vamos a dar el pase a María Chunque para su Ujú. participación. Adelante. Adelante, señorita María Chunque. ¿Nos escucha? Sí, sí, muchas gracias, profesor, y de verdad siempre voy a estar agradecida con la Sociedad Geográfica de Lima, porque en cada clase, cada sesión a mí me enriquece. Esta semana he estado en un congreso sobre el tema referente al fisco, y justamente se dio el tema sobre los efectos del cambio climático con el tema del fenómeno del Niño, justamente en lo que hoy se suscita.
Y gracias a estas clases puedes notar que dentro de la parte de la ponencia se consideraban muchas cosas sobre el tema de la agricultura y faltaba un punto muy esencial sobre el tema de la delimitación territorial. En ese caso, como ya es un tema, quizás no sé a qué área le puede competir, si es al tema agrario o al tema del Ministerio de Vivienda, o de repente, de qué manera ya los profesionales, y en el caso yo soy egresada en agroindustria, en algún momento de repente tocaría trabajar o practicar en una bodega como ya lo hice hace años atrás. Después pasaron 2 años, como en el 2001, en la pandemia, vino un fenómeno del niño para esa bodega y perdió un fondo. Entonces, a partir de esa experiencia, a mí me ha llamado el interés de que sí es necesario que no solamente en las zonas urbanas, sino en las zonas que son ya netamente agrarias o productivas, se tome en cuenta la delimitación territorial, porque supuestamente ya, como habíamos visto en sesiones pasadas, se nos decía que hay zonas ya preestablecidas, no zonas que puedan ser habitables, porque puedan ser causadas por un fenómeno del niño, un desastre, un huaico. En el caso también de las zonas agrícolas, ¿sería adecuado también que tengan una delimitación territorial o quizás no? Esa es mi inquietud. Eh, sí, gracias por la intervención y por las inquietudes. Claro, el ordenamiento lo que hace es, ojo, prestarle atención a los diferentes usos. Voy a referirme, ¿no? En este caso, ¿no? A ese suelo, ojo, que ha optado por la actividad agrícola. Nosotros podemos encontrar casos varios, ¿no? De, vamos a decir, de iniciativas, ¿no? De hacer agricultura y algunas se aproximan ya al mar, ¿no? Quieren alcanzar el borde litoral, ¿no? Y que no nos sorprenda, pues, que un periodo como el que se anuncia, ¿no? De presencia del fenómeno del niño, ¿qué cosa vamos a encontrar, no? Eh, el fenómeno del niño activando quebradas, ¿no? Estas quebradas desbordándose y afectando justamente aquellos predios, aquellos fondos o aquellas iniciativas, ¿no? Que intentaron, ¿no? Ganarle un poco de tierra, ¿no? Y van a perder, ¿no? Van a perder. ¿Por qué? Aquí también rescato una frase. La naturaleza también responde a un orden, ¿no? Los ríos, las quebradas, saben por dónde escurren o discurren, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí también hay que hacer un poquito de revisión, historia hidrológica para darnos cuenta, ¿no? Por dónde es que, ¿no? Corrían algunas quebradas, pueden ser ahora cauces secos y los agricultores piensan que los pueden aprovechar, pero no es así. No porque estén secos hay que aprovecharlos, déjenlos ahí, ¿no? Y más bien reforcémoslo o limpiémoslo para que en la eventualidad de un niño el agua escurra o discurra, ¿no? Sin afectar a nadie y se vaya, pues, de repente directo al mar, ¿no? Adelante. Al- ok, aquí tenemos otra pregunta. Mencionan, ¿qué mecanismos concreto propone para mejorar la coordinación entre niveles de gobierno? Eh, Aquí el papel clave lo va a jugar el Viceministerio de Gestión Territorial, ¿no? Por eso es que he señalado ahí, ¿no? Eh, el mismo ministerio, ¿no? Vamos a decir, es un ministerio coordinador, ¿no? La PCM es un ministerio coordinador. Eh, Tiene, ¿no? Juega un papel interesante en la coordinación sectorial aquí en el nivel central, pero también, ojo, el Viceministerio de Gestión Territorial tiene un papel importante en esa coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Fíjense, coordinación horizontal en el nivel central y coordinación vertical, ¿no? En los diferentes niveles de gobierno. Entonces, vamos a decir, la clave la tenemos ahí, en el Viceministerio de Gestión Territorial, para justamente, ojalá, ¿no? Ellos puedan primero, atender los problemas que se han señalado, ¿no? Y de paso, ¿no? Ir
ojo, asumiendo, ¿no? Ahí los compromisos vinculados a los retos que se han planteado, ¿no? Si es que de verdad queremos tener, ¿no? Una política territorial efectiva, un ordenamiento territorial ya con, ojo, con logros, ¿no? Que se refleje, ¿no? Que se plasme en, como hemos dicho, ¿no? Una mejor calidad de vida, ¿no? De la gente, una sustentabilidad, ¿no? De ese patrimonio natural y cultural que tenemos, y por qué no, en actividades económicas competitivas y sostenibles, ¿no? Muy bien, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Mencionan lo siguiente. ¿De qué manera a ver, cuenta por todo el plan de ordenamiento territorial de la cuenca del río Chillón que elaboró la ONG Alternativa y con los gobiernos provinciales y organizaciones sociales que concluyó la Municipalidad Provincial de Lima? A ver, me trae el recuerdo justamente una invitación que me hiciera alternativa, ¿no? Alternativa, como he señalado, el ordenamiento entró en algunos lugares o en algunos territorios por iniciativa de las ONG. Alternativa es una ONG que interviene, ¿no? En la cuenca del Chillón y se interesó justamente por un plan de ordenamiento territorial de la cuenca del Chillón. eh, Hasta donde pude apoyar, ¿no? Fue con un análisis diagnóstico de la cuenca, desde la parte alta hasta, hasta abajo, ¿no? Hasta la cuenca baja. Y hubieron compromisos, se vio voluntad de parte, ¿no? De los municipios, ojo, pertenecientes a la provincia de Lima, ¿no? Como también los propios municipios de la provincia de Canta. O sea, por ese lado vi, ¿no? Voluntad, ¿no? Buena disposición. Pero lamentablemente, y aquí hay que decirlo, ¿no? En el Perú, nuevamente voy a decir, tenemos la mala suerte, ¿no? De que no hay esa continuidad, ¿no? Esa continuidad. Un alcalde toma una iniciativa que de repente resulta siendo interesante, pero el que viene de repente la desestima, ¿no? Pensando en que de repente la iniciativa esa va a hacer recordar al rival. Y entonces eso no debe ser así, ¿no? Sobre todo en política territorial, ¿no? De alcance, en este caso, local, ¿no? Yo creo que ahí sí hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Y nuevamente vuelvo, ¿no? A la ética, ¿no? La ética territorial no es solamente para el funcionario público, ¿no? Que trabaja en, en el escritorio, en las oficinas de la PCM. La ética territorial también alcanza, ¿no? A los alcaldes, ¿no? A los gobernadores regionales. Ellos, cuando menos que se den por ahí un espacio para reforzar estos valores, ¿no? Y que lamentablemente, de verdad, los hemos visto un poco devaluados, ¿no? En estas últimas décadas. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Para recomponer, sobre todo en valores, a la sociedad peruana. Muy bien, y por acá tenemos una última pregunta. Mencionan lo siguiente, sobre los cauces de toda fuente de agua, como son las quebradas, lagos, lagunas, etcétera. ¿Existe ya una ley de faja marginal? ¿Cómo se considera esa ley en el ordenamiento territorial? A ver, interesante la pregunta. Fíjense, la ley está, ¿no? Pero es, ojo, atendida de manera parcial, ¿no? Así como tenemos, fíjense, la ley de playas, ¿no? Que establece el área de playa de uso público, el área restringida, etcétera. Tenemos también, ¿no? Esta ley relacionada con las fajas marginales, ¿no? Pero principalmente pareciera que la ley un poco por ahí como que intenta, digamos, tomarse en cuenta solamente en los valles costeros.
pero esto también tenemos que aplicarlo, ¿no? Hay que darnos un salto y la preocupación viene en la Amazonía, ¿no? Fíjense lo que está pasando allá en Loreto, en Iquitos, ¿no? Y por eso es que ahí, permítame aquí un publicherry, ¿no? Le estamos poniendo atención al ordenamiento de espacios fluviales, ¿no? Sobre todo en la Amazonía, ¿no? Y nuestra principal preocupación ha empezado por Madre de Dios. Entonces, sí, es necesario, ¿no? Que esto se amplíe, ¿no? El conocimiento, ¿no? Y de esta ley que tiene que ver con las fajas marginales para justamente sean consideradas en las propuestas de ordenamiento territorial. Aquí tenemos otra pregunta de Bolivia. Nos mencionan, vemos que en Perú tiene el enfoque en cascada de arriba abajo. En Bolivia, el nivel de mayor escala es municipios y comunidades no tienen capacidad de gestión y menos de intervención. Si existe una invasión a un área protegida en un municipio del Perú, ¿tiene éste la capacidad para intervenir y la autoridad para hacer valer su planificación territorial? Aquí, bueno, aquí yo diría, ¿no? La experiencia nuevamente da cuenta de que, claro, la autoridad local debería intervenir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ojo, la calidad o la condición de protección de un área natural protegida está comprometiendo su jurisdicción, ¿sí? Eso. Pero esa intervención tiene que ser coordinada con quién, ojo, con el ente encargado, en este caso con el CERNAN, ¿sí? Para tomar las medidas más convenientes, ¿no? Y evitar esa, vamos a decir, esa invasión. Eso es lo que, en el caso de Madre de Dios, nuevamente vuelvo al lugar. Es lo que está pasando con la Reserva Tambopata. Eh, el municipio provincial de Tambopata, ¿no? Ojo, se acerca al CERNAN, ¿no? Para coordinar acciones conjuntas. Y por la categoría también de la reserva, de categoría nacional, se pide la intervención, ¿no? En este caso, de, de la autoridad de ese nivel. E incluso se ha pedido hasta la intervención de la Fuerza Armada. Eh, ese es, como le decía, es un problema, ¿no? Que tenemos que abordar, y que tiene que ver con la coordinación, ¿no? Con la coordinación administrativa, ¿no? La coordinación de gobierno. Muchísimas gracias, doctor Saniel. Bueno, ya para finalizar, vamos a dar el pase al doctor Hildegardo Córdoba para dar algunas palabras de cierre. Doctor Hildegardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias Betsabe. Buenas noches también a todos los asistentes a esta reunión y especialmente empiezo agradeciendo al doctor Saniel Novoa por esta excelente charla que nos muestra lo que es, digamos, de una persona que conoce el tema, que muestra su experiencia y que nos ha hecho un recuento rápido, como él dice, una síntesis muy ajustada de toda la parte, de toda la legislación que existe y de todos los intentos de desarrollo, de ordenamiento, eh, que comenzaron con intentos de planificación en la segunda mitad del siglo XX especialmente y que pues continúan hasta ahora. Estos procesos, vamos a llamarlo así, de tiempos que se tomaron una serie de decisiones, de intentos, comenzando desde la creación de los parques industriales
Y de las consecuencias de eso, como él menciona, que actualmente quedarían Arequipa y Trujillo, pero yo les comento que en el caso de Arequipa, que hizo un estudio, me parece allá por finales del siglo XX, sobre el parque industrial, encontré que ya en ese tiempo ya no era un parque industrial, sino que era más bien un lugar, un centro de almacenamiento de productos que ingresaban de China, de Asia en general, especialmente de China, por supuesto. Y entonces, pues las empresas que tenían emprendimientos industriales en Arequipa, pues encontraron que no eran competitivas, porque pues recuerden que por ahí comenzó la entrada de vehículos por las zona liberada que llegó por Tacna, entonces todo eso pues hizo que la industria local se viera, digamos, intoxicada por todo eso y para sobrevivir convirtieron las industrias, las fábricas en centros de almacenamiento de productos ya elaborados y traídos de afuera. Pero bueno, esas son experiencias que se van acumulando y que uno las va recibiendo y que el doctor Novoa pues nos ha explicado de alguna forma todas estas cositas con algunos ejemplos interesantes, pero que también nos hace ver al final los fracasos que ocurren y a veces por confusiones, pero yo diría que detrás de eso también está la falta de una toma de decisiones en los casos políticos de personas que realmente conozcan el tema y que decidan que se cumpla sin que ello, sin estar pensando en que si eso les va a dar más o menos votos en una elección para un cargo público que estén aspirando. Y eso lleva pues a una experiencia que el doctor Novoa lo dijo casi ya al final, cuando hablaba de los problemas, que menciona los 5 problemas del ordenamiento territorial y en donde habla de una serie de desajustes que necesitan hacerse y que tal vez de no hacerse podríamos terminar como en toda la experiencia de la planificación urbana de allá de la segunda mitad del siglo XX, también de los años 60 hasta los 80 por ahí, 90, en donde pues recuerdo que los planificadores urbanos eran tenidos como con un aire de una cierta eminencia, que tenían el poder de decir cómo van a crecer las ciudades y poner los formatos, pero que lamentablemente pues la ocupación del territorio por los inmigrantes, estas oleadas masivas de inmigrantes hicieron que la planificación quedara en el tacho. Y después, más bien, los planificadores lo que iba a ver cómo, decían, acondicionar el territorio, es decir, qué hacer frente a lo que ya existe, de tal manera que puedan equipar, es decir, poner la infraestructura, el equipamiento, para que esos asentamientos funcionen como centros urbanos. Me recuerda el caso, por ejemplo, en la década del 90 o 2000 por ahí, que apareció el asentamiento en el sur de Lima, por Mala, un poquito más allá, por Cañete ya, que es el centro poblado Nuevo Ayacucho, ¿m? Que apareció en pleno desierto, primero con las carpitas, y bueno, y de repente apareció ya una ciudad pero que no tenía agua, ni desagüe, ni nada. Y entonces, cuando uno ve todo eso, ¿y dónde quedó la planificación? ¿Qué cosas dijeron los planificadores, los tomadores de decisiones? Los que están encargados de cuidar la ciudad, el desarrollo? Nada. O sea, ir después a ver que la disculpa es que no tienen dinero
que no hay dinero para eso, pero detrás de eso es un problema de control, una falta de control, de toma de decisiones. Y entonces me estaba preguntando cuando escuchaba todo este proceso y de los avances en que estamos ahora, cuando hablaba de los problemas, si es que el ordenamiento territorial no estaría para el futuro quedando algo así como la planificación urbana. ¿Ya? Llena de leyes, llena de reglamentaciones, llena de una serie de estudios muy bonitos, por supuesto, pero que quedan, como él bien dijo el doctor Novoa, que quedan en la carpeta, quedan para la oficina, para la biblioteca, pero que en la realidad cuando se trata de ir a tomar las decisiones en el territorio, pues no se hace nada. Nuestros administradores se hacen de la vista gorda, miran para otro lado y solamente aparecen y prestan atención cuando ya hay un problema y van y entonces vienen los reclamos y ahora qué hacemos, etcétera, etcétera. Estaba también pensando ante esta pregunta que hizo la señorita María Chunque, creo, sobre la parte agrícola, la parte del territorio. Mire, hay cuestiones que deben manejarse y en el ordenamiento se ponen cuáles son las mejores condiciones para uso del territorio, qué tipos de actividades deben realizarse en los lugares, vamos a decir así. Y cuando se trata de las zonas agrícolas, pues ya estas están diseñadas y hay zonas, las irrigaciones están ayudando mucho en el manejo de tierras que están fuera de las zonas de inundación. Pero también es cuestión de que los usuarios de esos lugares sean conscientes de que están jugando como un buen jugador de las cartas, o si se quiere, del casino, en donde juega ganar o perder. Hay, hay en la academia, hay lo que se llama la teoría de juegos, y ahí también se aplicaría para los que usan esos territorios marginales que están muy cerca a los cursos de agua y que en tiempo de una venida de niño pueden pues eh, estos territorios ser inundados y por lo tanto con las pérdidas económicas consiguientes. Pero los niños no ocurren todos los años, entonces es un poco jugar en la información de saber si viene o no para usar esos territorios en tal o cual actividad o dejarlos en descanso. ¿Mm? Eso es ganar, jugar, ganar a perder. Eso hacen, por ejemplo, desde hace muchos años los campesinos de Tambo Grande, cuando en tiempo de estiaje, pues se utilizan la humedad del lecho del río Piura para sembrar plantas que tienen un crecimiento rápido, un periodo de crecimiento rápido, y de tal manera que cuando vengan ya las lluvias, ya ellos ya han cosechado sus productos. Entonces utilizan esa humedad de temporal, que así le llaman, y bueno, le sacan un beneficio. Entonces, un poco pensar en ese tipo de estrategias y de juegos que serían interesantes conversarlos más adelante y con una poca mayor dedicación. Hay los retos que también son interesantes, aparte de los problemas que presentó el doctor Novoa, que nos habla de 8 retos que son fundamentales para una gestión, digamos, sostenida. Y dentro de esos hace notar de que se necesita una ética en el manejo territorial. Yo creo que la ética es una cuestión que debe estar en toda actividad, ¿va? Eh, sobre todo en la administración pública, porque nosotros tenemos la costumbre, diríamos, de sentarnos y hacer todas nuestras actividades y decimos, bueno, la ley lo permite. Claro, la ley tiene sus limitaciones, entonces lo que la ley no prohíbe, entonces se puede hacer. Pero detrás de esa ley
hay otra parte que es la no escrita y que se llama la ética. Y entonces eso debe estar presente, yo creo, en todos los planes y todas las gestiones que se hagan, no solamente de ordenamiento territorial, sino en la toma de decisiones de el manejo de la organización de la administración pública. Pues me ha gustado mucho la charla del doctor Novoa y le agradezco por eso. Él, por supuesto, es presidente emérito de la Sociedad Geográfica, así que conoce muy bien. Él ha hablado estando en casa con nosotros. Pues no me queda más que cerrar esta reunión eh, en el nombre de la presidenta de la Sociedad Geográfica, la señora María del Carmen Carrasco, y también agradecer a los que hacen posible que estas presentaciones sigan todos los martes. Está César Abad Pérez ahí como el cerebro responsable de este año. Por supuesto, Betsabe, que es el, diríamos, el organismo que hace que esto funcione cada semana, que está tomando nota y tomando todas las previsiones, y todos los demás que están detrás el Colegio de Geógrafos del Perú, el Instituto Cultural Pro Norteamericano, que también nos ayudan con becas al final, como ya se va a decir en el momento que venga. En fin, estamos entonces y quedan invitados para el siguiente martes continuar con estas las charlas y pues gracias por su paciencia y su atención. Buenas noches. Felices fiestas patrias. Felices fiestas patrias, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente, doctor Novoa, Bien. por estar en este espacio. Gracias al doctor Illegardo, al magíster César Abad. Nos vemos de aquí a 2 semanas. Felices fiestas también. Adiós.